Muy buenos días, queridos hermanos. Qué privilegio estar aquí en la casa del Señor, adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por eso, porque nos da ese privilegio. A principios de 1980, en el estado de Oregón, Estados Unidos, fue sacudido por un polémico fenómeno religioso liderado por un maestro espiritual de la India de nombre Bhagwan Rajneesh, conocido por la mayoría en la época actual como Osho. Su movimiento era contrario a las instituciones de tipo político y religioso, proponiendo ideas de libertad y fe en sí mismo y al mismo tiempo negando la existencia de Dios. Rajneesh, de profesión filósofo, predicaba la meditación, el amor, la valentía, la felicidad y la luz como medios para encontrar la plenitud en esta vida. Y una de sus enseñanzas sobre la luz, en su texto La alegría es luz, dice lo siguiente, si me permiten leer: estoy completamente lleno de alegría y aún así lleno de miedo. Entrégate con toda tu energía a la alegría y el miedo desaparecerá. No hagas caso del miedo. No prestes ninguna atención al miedo, porque cuanta más atención prestes, más perdurará. Viértete totalmente en la dirección de donde está surgiendo la alegría. Y el miedo desaparecerá, así como desaparece la oscuridad cuando trae la luz. La alegría es luz. Y la alegría es el principio de un gran peregrinaje que termina en el encuentro con la divinidad. Así que continúa, sin ningún miedo, porque la existencia protege siempre a los que confían en ella, en la alegría. Relájate, entrégate a la existencia y permite que la alegría te abrume. Deja que se convierta en tus alas, de modo que puedas alcanzar las estrellas. Está en tus manos crear el paraíso o caer en la oscuridad, en el fuego del infierno. Estos no están fuera de ti, ambos están en tu interior. Todo depende de lo que elijas ser. No es que uno vaya al paraíso. El paraíso no está en alguna parte del cielo. Es algo que uno crea a su alrededor. ¿Qué les parece? Lo curioso o importante es que han pasado 40 años y las ideas de Rajneesh, esas que rezan, confía en ti está la luz, en ti está la salvación, parecen estar más vivas que nunca. En esta mañana me gustaría invitarle a meditar en la verdadera luz. Y para eso me gustaría invitar a abrir sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 12 al 20. Juan capítulo 8, cuarto libro del Nuevo Testamento, versículos 12 al 20. Y leemos, y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos escuchar tu voz y queremos que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Tú que eres el agua de vida, el pan de vida, tú que eres la luz del mundo. Señor, nos inclinamos delante de tu palabra para escuchar tu voz, para que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones, para la edificación de tu gloria, de tu iglesia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje básicamente se opone a la propuesta de Rajneesh, diciendo que Jesús es la lámpara que ilumina la vida. Jesús es la lámpara que disipa las tinieblas e ilumina la vida. El Evangelio de Juan es el Evangelio que expone la vida de Jesucristo para el hombre y la mujer de la época contemporánea. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque de los 4 libros que narran la vida de Jesús, los otros son Mateo, Marcos y Lucas, Juan es el más directo, breve y concreto. Ideal para aquellos jóvenes que están presentes aquí, ¿verdad? Y que les gustan los videos cortos de TikTok, que no duran más de algunos segundos. O para el ejecutivo que no tiene mucho tiempo y se divierte con las frases cortas de Twitter. ¿Ah? ¿Y qué decir de las mujeres que hacen scrolling, ¿verdad?, en su Instagram o Facebook? Dicho de otra manera, Juan es el libro por excelencia para todos aquellos que quieren tener una idea clara de quién es Jesús y no están dispuestos a invertir mucho tiempo leyendo. Así que los que no son muy buenos para leer, les recomiendo leer el libro de Juan. Entonces, permítanme profundizar un poco en esta recomendación que podría ser de utilidad para algunos de ustedes o los que nos están acompañando, ¿verdad?, a través de alguna de nuestras plataformas. Si tienes alguna duda sobre la divinidad de Jesucristo, no estás completamente persuadido de que Él es quien dijo ser, lee Juan. Ahora, si estás buscando conocer a Dios de manera profunda, tal vez visitando varias iglesias sin sentir la satisfacción de haber encontrado la verdad, te recomiendo la lectura de Juan. Y por último, para aquellos que piensan que a pesar de ser cristianos, aún no tienen una idea clara de que Jesús sea la luz del mundo, pueden volver a su casa y leer con confianza y tranquilidad el libro de Juan. Ahí están las respuestas a estas inquietudes. Ahora, sobre el texto. Aunque a ciencia cierta se desconoce a quién corresponde la autoría del libro, muchos eruditos atribuyen el escrito al apóstol Juan, quien probablemente escribió a fines del primer siglo, en un contexto de agitación política y persecución de la iglesia cristiana. Sin embargo, el autor de estas páginas del libro de Juan parece tomar la decisión de omitir estas persecuciones para enfocarse en la persona de Jesús, que desde el principio se presenta o es presentado como Dios hombre, desde el capítulo 1. Son 21 capítulos intensos, llenos de color, con aspectos claves de la vida de Jesús y su entorno. Jesús, como acabo de señalar, es presentado como Dios, quien, participando de nuestra humanidad, pero sin pecado, ha decidido venir a este mundo para restaurarlo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace predicando, enseñando y realizando milagros sobrenaturales, antes de ir a la cruz para demostrar que efectivamente Él es el Mesías, el enviado del Padre, que no solo es el agua
y el pan de vida, sino también la luz que ilumina a todos los hombres con su salvación. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La afirmación de Jesús nos permite presuponer una verdad espiritual profunda. Esta es que todos aquellos que no le siguen se encuentran en tinieblas, en contraposición a aquellos que sí le siguen y gozan de la luz de la vida. De esta manera podemos hablar de personas que andan literalmente en tinieblas y gente que anda en la luz. Los que andan en las tinieblas definitivamente han decidido por cualquier otra creencia que no descansa en Jesús. ¿Cuántas personas, queridos, a nuestro alrededor se encuentran en esta condición? ¿Puedes pensar en algunos miembros de tu familia, por ejemplo? ¿Están ellos conscientes de su situación, que están en las tinieblas? Si no lo están, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Y pregunto porque si partimos de la premisa de que caminamos en la luz, entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál sería? Dar testimonio de la luz, ¿verdad? O sea, supongo que nadie aquí, de los que han tenido hijos o tienen hijo o hija, dejaría caminar a su hija por una calle oscura exponiéndola a todo tipo de peligros. Al contrario, lo que haría sería recomendarle un camino iluminado para protegerla del camino, ¿verdad? Yo haría eso por lo menos con mi hijo o mi hija. Y es que esa es la manera en que viven aquellos que andan en la luz, como propone parte de nuestra visión como iglesia, amando y sirviendo a las personas, mostrando el amor de Cristo. Y qué gran desafío tenemos, hermanos, que sabiendo la condición de la mayoría, tenemos el privilegio de compartir la luz de Cristo, ¿verdad? La luz, en el contexto del pasaje y el libro, se encuentra estrechamente relacionada a la vida y persona de Jesús. De hecho, en el capítulo 1, verso 4, si usted va ahí, capítulo 1, verso 4, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, que la vida puede concebirse solo teniendo en perspectiva a Jesús, quien contiene en sí mismo la vida. En Él estaba la vida. Es decir, que Él es la fuente, el origen, el inicio. Y no solo eso, Juan declara que Jesús, el autor de la vida, es quien ilumina a los hombres, pues estando muertos en nuestros delitos y pecados, producto de nuestra rebelión en el Edén, o dicho de otro modo, con el apagón cósmico que sufrimos producto de nuestra desobediencia a la voz de Dios, Jesús vuelve a iluminar el mundo con su vida. Y esta no es una interpretación alegórica, porque el siguiente versículo del capítulo 1, el 5, confirmando la idea del versículo 4, señala lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Queriendo establecer que una vez experimentada en las tinieblas, en aquella oscuridad en la cual fue sumida la humanidad, experimentando la muerte espiritual, física y eterna, la luz vuelve a aparecer. Y esta vez aparece para imponerse, disipando las tinieblas para siempre, porque las tinieblas no logran prevalecer. Ahora, para no creer que se trata de una luz cualquiera, o que cualquiera posee una luz interior, como algunos proponen, el mismo Rajneesh, ¿no?, proponía eso, los versículos siguientes
recuerde que estamos observando el capítulo 1, versículo 6 ahora, nos enseña que hubo un hombre llamado Juan, quien fue escogido por Dios, ¿para qué? Para dar testimonio de la luz. Y dice, pero él no era la luz, para que diese testimonio de la luz, el versículo 8. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículos 29 y 30. Permítame volver al capítulo 8, con esta expresión, que probablemente quedará marcada en nuestro corazón. Yo soy la luz del mundo. Jesús dice ser la luz del mundo para aquellos que le siguieran. ¿Vio el versículo 12? 8:12. Luego, los fariseos parecen señalar que la recomendación venía muy de cerca y por lo tanto no podía ser verdad. Versículo 13. A lo que Jesús responde diciendo, sí, la recomendación efectivamente viene muy de cerca porque es verdad. Porque sé quién soy y porque sé a dónde voy. En cambio ustedes no tienen idea. Versículo 14. Jesús prosiguió confrontándoles con que ellos, los fariseos, solo podían juzgar parcialmente las cosas, pero que él en cambio lo hacía por la comunión y el testimonio del Padre. Y esto nosotros lo vemos en ese diálogo entre el versículo 15 y 19. En esas circunstancias, y considerando que Jesús ya había afirmado que era el agua de vida y luego el pan de vida, para los fariseos, estar escuchando que ahora se declaraba la luz de la vida ya era una tremenda ofensa. Pues como vimos la vez anterior con el pastor Danilo en la predicación anterior, el uso del yo soy, ¿verdad?, sin arrugarse, probablemente les produjo una inquietud de cómo está usando estos términos cuando estos términos corresponden solamente a Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. En consecuencia, Jesús nuevamente volvía a desafiarles en cuanto a su divinidad. Él está diciendo que Él es el Dios viviente, que acaba con el hambre, que acaba con la sed y que acaba con la ceguera. Y produce desde luego muchas incomodidades en su contraparte. No obstante, el Señor sostiene que está hablando la verdad apelando a dos razones. Él dice, sé de dónde he venido y sé a dónde voy. La primera afirmación, sé de dónde he venido, ya había sido presentada por Juan, el autor del libro. Recuerden el capítulo 1. Dijo que Jesús estaba en el principio, refiriéndose a la creación. Y para haber participado en la creación se supone que existía desde antes, ¿verdad? Más adelante Juan el Bautista testificó, este es de aquel que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero luego es el mismo Señor Jesucristo quien confirma en el versículo 58 de este capítulo 8, ve ahí, que estamos revisando, por cierto, y dice él lo siguiente: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Extraordinario, ¿verdad? Declarando que Él existe desde la eternidad. Definitivamente Jesús sabía quién era, sabía de dónde venía y sabía a lo que había venido. Y qué importante es para nosotros saber, hermanos, quiénes somos, de dónde venimos y a qué hemos venido a esta tierra. Pregunta: ¿tienes claridad sobre estos asuntos? ¿Tienes claridad sobre tu identidad?
¿De verdad tienes la convicción que eres creación de Dios? ¿Podrías decir que estás dedicando tu vida para lo que fuiste creado? ¿Sí? ¿No? Jesús no tenía dudas y sabía que era la luz del mundo, el que venía a iluminar una humanidad corrompida por el pecado. Pero eso no es todo. Como hemos visto, el Señor también sabía a dónde iba, porque en la eternidad pasada se había propuesto junto al Padre consumar su plan redentor. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Jesús viene como el enviado del Padre, el Hijo, el mediador. No para hacer alarde de su conocimiento, de su retórica o poder, aunque todos pudieron apreciarlo. Jesús en ese sentido va más allá del uso de sus atributos, ya que a partir del capítulo 18 hasta el 21 queda de manifiesto que su principal tarea era el sacrificio en favor de los que estaban y estábamos perdidos. Finalmente, el versículo 20 señala que nuestro Señor enseña estas cosas y nadie se atreve a tocarlo, aunque deseaban, ¿verdad?, hacerlo, pero dice que no se atrevían porque el tiempo, el kairos de Dios, todavía no había llegado. ¿Qué podemos llevar de este pasaje para la práctica cristiana, para el día a día? Me gustaría sugerir 3 enseñanzas que podrían ayudarnos a disfrutar de este caminar en la luz. Y usted puede tomar una de ellas si gusta. Primero, Jesús es la luz del mundo. Por tanto, rechace cualquier imitación de pseudo-mesías que cada cierto tiempo intentan suplantar al verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede iluminar nuestras vidas, pues se ha revelado en la creación, en su palabra, en su persona, en nuestro corazón y en nuestras conciencias, y nadie podrá hacerlo como Él lo ha hecho. Los falsos cristos, como Rajneesh, solo han demostrado una y otra vez que sus filosofías huecas son pérdida de tiempo. Y no debemos perder el tiempo tratando de buscar algo más de espiritualidad en esas propuestas religiosas caducas y obsoletas y falsas. Solo Jesús ha nacido, muerto y resucitado para darnos la verdadera alegría. Amén. En Él y solo en Él encontramos la verdadera luz. Querido hermano, querida hermana, querido joven, querido adolescente, siga a Cristo y rechace imitaciones. Segundo, Jesús es la lámpara que disipa las tinieblas e ilumina la vida. Por tanto, necesitamos seguir trabajando para que nuestra iglesia sea una iglesia saludable, como mencionaba el presbítero Daniel. Y no solo preocuparnos de la nuestra, sino también contribuir con todas aquellas que Dios nos dé la oportunidad de bendecir. ¿Por qué? Porque si la luz de Cristo ha iluminado nuestras vidas, Él nos ha preparado y nos ha dado las condiciones para hacerlo. Entonces, no tenemos otra opción en cuanto a la luz que se enciende no se pone en un cajón, sino que a la vista de todos para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos hacerlo? De diferentes maneras. Pero todas en función de la gloria de Dios, nada por vanagloria. Por ejemplo, participando activamente en nuestra iglesia local, transitando de una posición de espectadores a una de colaborar en algún área de la iglesia. Nuestra iglesia está creciendo y necesitamos liderazgo. Liderazgo que atienda a las personas nuevas, que tienen hambre, que tienen sed de justicia, que necesitan la luz de Cristo. Orando. Podría ser otra, permanentemente, seriamente. Diezmando. Acaba de mencionarlo el presbítero Daniel. Y es un gran desafío para todos nosotros. En algún momento de mi vida yo no entendía la importancia del diezmo.
Pero estamos en esta tierra y todo lo que hacemos tiene un costo, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene un costo. El pastor Danilo, por ejemplo, lo voy a usar, disculpe pastor, espero que después no me tiren las orejas. El pastor Danilo no podría ir a Europa si no fuera por la generosidad del consistorio, el ministerio de las misiones de la iglesia y la iglesia en general. Pero el pastor Danilo puede viajar y bendecir a las familias y niños que han quedado huérfanos, desplazados por la guerra. Y de paso, enseñar en un seminario de Italia, porque entendemos que la obra de Dios necesita de todo nuestro compromiso. Si no ofrendáramos, si no diezmáramos, esto no sería posible. Hermano, hermana, comprométase. Tercero, Jesús es la luz y la lámpara que nos enseña a vivir con un propósito claro. La vida, queridos hermanos, parte en Jesús. Él es el único que puede iluminar el alma, dando sentido a nuestra vida, dándonos dirección, una vida con propósito. Y hemos sido creados para llevar a cabo ese propósito. El primero de ellos es saber que nuestra historia es una historia de amor que se inició en la eternidad y que va hasta la eternidad, en la cual Dios nos ha considerado especiales, a pesar de todas nuestras deficiencias y pecados. Él nos ama. Segundo, Dios nos ha puesto en este mundo para que disfrutemos de la vida y de una profunda relación con Él. Juan, al final del libro, ahí por el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tercero, estamos aquí para cuidar lo que Dios nos ha encomendado. Todos aquí tenemos distintos dones y destrezas que nos ha confiado el Señor para edificar su iglesia y el mundo en que vivimos, para proyectar la luz de Jesús. Hermano y hermana, concluyo con esto. Dios quiera que todo lo que escuchamos de parte de Dios podamos usarlo para que nuestra iglesia sea un verdadero oasis donde podamos invitar a nuestros vecinos, amigos y familiares. Un lugar que puedan visitar con toda confianza, donde puedan venir a beber el agua de la vida, donde puedan comer el pan de vida y donde puedan también conocer la luz del mundo. Amén. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén.